Voces para el Cambio es un espacio radiofónico producido por Malacat Radio en colaboración con la Casa Encendida de Madrid. Es un espacio de reflexión y una oportunidad democrática que pretende romper con la tradicional aislamiento sociocultural de los nuevos ciudadanos españoles, dándoles a estos la oportunidad de alzar la voz y reafirmar su participación activa en favor de la construcción de una sociedad intercultural. Una sociedad intercultural requiere la aportación de todos y todas. Somos de aquí y de allá, somos de todas partes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio intercultural Voces para el Cambio, y como siempre os deseamos que pasen con nosotros un buen tiempo de conocimiento. Hoy nuestro invitado es el periodista Ignacio Zembrero. Ignacio durante más de 30 años fue corresponsal del diario El País en Oriente Próximo, Bruselas y el Magreb. También pasó una corta etapa trabajando en El Mundo. Fuera de la prensa desempeñó otras labores como coordinador durante años del seguimiento de la política exterior española, también coordinador de MEDA Democracia, un programa de la Comisión Europea de apoyo a la sociedad civil en la orilla sur del Mediterráneo. Muy buenos días, señor Ignacio Zembrero. Marhaba bik maana. Shukran, muchas gracias por invitarme a este programa. Es un placer para nosotros recibirte en la Casa Encendida de Madrid, en este espacio Voces para el Cambio. Ignacio nos va a hablar de su último trabajo y de otros temas más. El último trabajo es España de Allah, Ignacio. 2 millones de musulmanes. ¿Llegará España a ser de Allah? No, pero la población musulmana va a crecer. Yo no creo que sea 2 millones hoy en día, es la cifra que da el Observatorio Andalusí, 1.900.000, que es una asociación musulmana que hace aquí algunos estudios. Yo creo que es una cifra un poco exagerada, yo la reduciría un poco, pero de todas formas, si no son hoy en día 1.900.000 ni 2 millones, lo serán dentro de 5, de 10 o de 15 años, porque de lo que sí estoy seguro es que la población musulmana en España va a seguir creciendo. Lo que no sé es a qué ritmo va a seguir creciendo. Los lectores de este ensayo, ¿qué van a encontrar de relevante? Primero, una provocación en el título y en el subtítulo, pero que después dedico un poco a matizar o a desmentir a lo largo de 400 páginas. No, yo creo que lo que van a encontrar es una especie de radiografía de la comunidad o de las comunidades musulmanas en España, qué hacen, a qué se dedican, qué aspiraciones tienen, cómo se relacionan entre ellas, cómo se pelean entre ellas con frecuencia también, y también cómo se relacionan con las autoridades españolas y muchas veces también un poco con sus países de origen. Yo creo que hoy en día estamos más bien en un 3,5%, en un 3,6%, en un 3,7%. No llegamos al 4% todavía, pero es verdad que esa población se reparte de forma muy desigual por el conjunto de España, y en lugares como Cataluña, como Murcia, pues la proporción evidentemente es más alta, y hay lugares incluso donde es mayoritaria, como Melilla, que es una ciudad hoy en día, yo creo, mayoritariamente musulmana, y como Ceuta, donde los musulmanes deben representar algo más del 40%, y yo doy por casi seguro que dentro de 5 o 10 años serán mayoritarios en la ciudad. Podemos pensar que el libro es manual de instrucciones donde provocas al gobierno español para tener en cuenta esta población y trabajar para que no haya errores como han sido en otros países de Europa, Alemania, Bélgica, Francia, que estamos asistiendo últimamente a muchos atentados. Cuéntame. Bueno, yo creo que no es un manual, porque los manuales no provocan. En el libro hay, sí, no sé si provocación, pero digamos hay críticas a las autoridades españolas, críticas también a veces a los propios musulmanes, críticas a algunos de los países o de los regímenes de donde vienen esos musulmanes que están en España. En fin, yo creo que un buen trabajo periodístico o de ensayista tiene que llevar muchas críticas, y el mío está repleto de críticas. Pero es verdad que
invito a una reflexión, porque aquí las cosas en España no han ido mal con la inmigración en general y concretamente con la inmigración musulmana, comparados con nuestros vecinos, y como la población musulmana seguirá creciendo, como habrá, ya hay en parte una segunda generación de inmigrantes, una tercera generación de los hijos de los que llegaron en los años 90, pues yo creo que hay que hacer una reflexión para intentar que no se reproduzcan aquí algunos de los problemas que tienen nuestros vecinos europeos. Pero me da la impresión de que a día de hoy las prioridades no van por ahí y no hay una reflexión global por parte de los poderes públicos y bueno, hay otras prioridades, formar gobiernos, salir de la crisis, etcétera, etcétera. Es una lástima porque, te repito, aquí las cosas han ido bien y es importante que sigan yendo bien. Hablando de Europa, por ejemplo, ¿qué ha fallado ahí, Ignacio? ¿Las políticas de integración, la educación o un cúmulo y muchos factores han llevado a que haya problemas que hemos asistido de terceras generaciones, tanto en Francia como Alemania y Bélgica? Yo creo que han fallado muchas cosas. Es difícil resumirlo en pocas palabras, pero hay algo que no creo que se haya producido. Es decir, no hay de verdad integración. Hay elementos musulmanes que destacan, como por ejemplo el alcalde de Londres, que es de origen pakistaní, ¿Sí? El alcalde de Rotterdam, que es de origen marroquí, un alcalde que gana holgadamente las elecciones, senador, y rifeño, y es socialista, efectivamente. Pero no hay integración. Yo creo que han fallado muchas cosas. Para que hubiera integración tendría que haber, por ejemplo, matrimonios mixtos entre jóvenes musulmanes y otros que no lo son, y eso, por ejemplo, prácticamente no sucede. Pero ha fallado la educación, ha fallado la promoción social, etcétera, y ha fallado fundamentalmente que los jóvenes musulmanes que viven en Europa y que son ya de segunda o de tercera generación se sientan de verdad como ciudadanos del país donde viven y donde residen, y eso no sucede, y eso en buena medida es lo que provoca la radicalización de estos jóvenes, el no sentirse ni de los países de donde eran sus padres ni de los países donde viven. Para ti, ¿qué aspecto más urgente debe trabajar el gobierno o los competentes? Lo que se debe hacer en España se debe también hacer en Europa. Y no hay grandes diferencias. Otra cosa es que aquí estemos en situación ventajosa porque no ha habido grandes problemas con la comunidad musulmana. Pero yo creo que hay que intentar fomentar absolutamente la educación, la promoción social de los jóvenes, porque normalmente los jóvenes educados, los jóvenes con estudios son jóvenes integrados que no tienen malas tentaciones de radicalización. Y me parece también importante intentar que las comunidades musulmanas se emancipen de la tutela de los regímenes árabes y que se vaya, empezando por el saudí, que ha jugado y sigue jugando un papel, yo creo que nefasto en la propagación de un islam rigorista, y hay que intentar fomentar la creación, pero es muy difícil, muy difícil, la creación de un islam español o de un islam europeo que rompa amarras con el islam que se practica en el norte de África o en Oriente Próximo. Así como la Iglesia de Brasil no tiene mucho en común o es muy diferente de la Iglesia de España o de la Iglesia de Italia, pues yo creo que el islam en Europa me gustaría que fuera diferente, no solo del que se practica en Arabia Saudí, sino incluso del que se practica en el Magreb. Para que eso surja, el gobierno español tiene que fijar grandes partidas económicas para que eso suceda, porque gran parte de las mezquitas de aquí en España y en Madrid están subvencionadas por Arabia Saudí. Sí, efectivamente. Y si no es por Arabia Saudí, por algún país del Golfo, y también evidentemente hay muchos imanes pagados por Marruecos. Sí, y además añadiría una cosa, que para un Estado laico o un Estado aconfesional como es el Estado español, pues es difícil, es complicado, digamos, meterse en estos asuntos y decir que va a financiar a las mezquitas para que no llegue el dinero saudí ni del Golfo y que se costeen de otra manera. Bueno, se me ocurren
Yo sé que es una tarea muy complicada, no tengo todas las soluciones, pero se me ocurren alguna. Una de ellas, por ejemplo, es que los españoles que cuando hacen su declaración los residentes en España, que cuando hacen su declaración de la renta pueden poner en la casilla del IRPF que destinan una parte del dinero a la Iglesia católica, pues puedan hacer lo mismo con las confesiones minoritarias. Y una de ellas, evidentemente, los musulmanes. Es decir, que los musulmanes que quieran puedan dar dinero a fundamentalmente la Comisión Islámica de España, que es la que debería ser la receptora y la que debería después distribuir esos dineros en función de las necesidades de los propios musulmanes desde Cataluña hasta Ceuta y Melilla. Es una fórmula que se me ocurre. Hay otras. Me parece importante, y eso no cuesta mucho dinero, que así como hay sacerdotes que se forman en seminarios, yo creo que sería bueno que hubiera imanes que se pudieran formar en universidades, que hubiera una enseñanza teológica islámica y que aprendieran allí primero un islam razonable como es el Islam y no tuvieran no el wahabismo ni el salafismo. Eso por un lado, que aprendieran ese tipo de cosas y que aprendieran también a conocer la sociedad en la que van a trabajar, porque muchos de los que llegan de Marruecos o que llegan de Egipto, desconocen todo de España, empezando por supuesto por el idioma, pero tampoco cómo funciona el país, cómo son las instituciones, etcétera, etcétera, y tienen también dificultades a veces para relacionarse con sus fieles, sobre todo con los jóvenes fieles que ya no hablan árabe o que hablan un árabe dialectal y no se entienden bien con el que llega de Egipto, por ejemplo. En el libro, Ignacio, has resaltado un mapa donde revelas los puntos más conflictivos, que en Barcelona hay más de 600, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ahí se vayan a surgir 600 o 6.000 terroristas, ni mucho menos. Eso quiere decir que son lugares que el Ministerio del Interior considera que, digamos, de una forma o de otra hay que vigilar, que puede ser una tetería, una tienda de todo a 100, como se llamaba antes, etcétera, o un oratorio. Pero la verdad es que aquí jóvenes que se han radicalizado en España, de nuevo comparado con Francia o con Bélgica, el número es escaso. Ese mapa tiene interés porque demuestra dónde están la mayoría de los jóvenes que pueden tener tendencia a radicalizarse, y están sobre todo concentrados en el Mediterráneo español, empezando por Barcelona, que es el punto más conflictivo, y en segundo lugar figura Murcia. Y fuera del Mediterráneo solo hay un lugar, fuera del Mediterráneo español solo hay un lugar, digamos, que puede llamar la atención, que es Madrid y la periferia de Madrid. La periferia de Madrid. Sí, pero lo importante es sobre todo el Mediterráneo, la costa mediterránea, y cuando hemos hablado de Barcelona, pero también está en Gerona, Gerona, Tarragona, Valencia, Alicante incluso por delante de Valencia, y Murcia, que, repito, figura en segundo lugar justo después de Barcelona. Sí, es un mapa del Ministerio de Interior. Son los mapas secretos, hasta que yo los he sacado elaborados por el Ministerio de Interior, sobre el índice de radicalización por comunidades autónomas, por provincias, e incluso llegan a un nivel muy pequeñito, prácticamente al nivel del distrito censal, es decir, de un lugar donde viven 2.000 personas. Pero eso ya es más secreto todavía, claro. Y yo desgraciadamente no lo he conseguido. Pero vamos, sí sé que está sobre todo muy concentrado en la periferia de Barcelona, en Sabadell, en Cornellá, en Mataró, en Terrassa, etcétera, y también en Salt, en Reus, en Torredembarra, es decir, mucho en Cataluña y después Murcia. Con esto podemos llegar a pensar que las autoridades españolas siempre actúan desde el punto de vista de seguridad. Sí, bueno, es la política que predomina, yo creo, la seguridad preventiva. Aquí hay muchísima actividad antiterrorista de las fuerzas de seguridad. A partir de 2004, cuando se producen los atentados de Madrid del 11M, es el mayor atentado terrorista que jamás ha sucedido en Europa continental, con 192 muertos. En aquel momento las fuerzas de seguridad saben poco de los musulmanes radicales, del yihadismo, etcétera. Prácticamente no tienen además ni siquiera intérpretes de árabe, y se ponen a trabajar, y es una de las razones por las cuales, no es la única ni mucho menos,
pero es una de las razones por las cuales en España prácticamente desde entonces, desde hace ya 12 años, no ha pasado nada, no ha habido ningún incidente ni no ha habido ningún atentado tampoco. Es la hiperactividad de las fuerzas de seguridad. Hasta noviembre del año pasado, hasta hace un año, España era el país de Europa donde se habían desarrollado más operaciones antiterroristas. Sí. Después, en noviembre, con los atentados de París, con los atentados de Bruselas, Francia supera a España en operaciones antiterroristas y en detenciones. Pero hasta noviembre España estaba a la cabeza de Europa, es decir, que hay una gran actividad, yo diría incluso una hiperactividad de las fuerzas de seguridad, que les lleva a detener a veces a gente que después los jueces, afortunadamente porque funciona el Estado de Derecho, que los jueces ponen en libertad. En el libro también has hablado que muchos de los derechos de los musulmanes no se aplican en España y denuncias la incapacidad del Estado en materia de educación, financiación e incluso dificultades en abrir locales de culto. ¿Crees que representantes de las comunidades de musulmanes en España no hacen lo que tienen que hacer de cara a conquistar derechos o luchar por ellos? Bueno, yo creo que las responsabilidades están compartidas entre las autoridades españolas, las autonomías, especialmente las consejerías de educación, las autonomías, y también la propia comunidad musulmana, que ha estado y sigue muy dividida, muy enfrentada en el seno de la Comisión Islámica antes y, en fin, entre comunidades, etcétera. Yo creo que eso ha restado mucha fuerza a sus reivindicaciones. Una de ellas, que se aplique, que se ponga en práctica todo aquello a lo que tienen derechos mediante los convenios, los acuerdos que firmaron en 1992 con el Ministerio de Justicia, sí. Yo creo que ese marco del 92, para ese año, era un marco, ha pasado ya casi un cuarto de siglo, era un marco modélico, estaba muy bien sobre el papel, pero estaba incluso mucho mejor que otros países europeos, y además parece incluso sorprendente porque había pocos musulmanes aquí, pero el marco me parece bueno. Lo malo es que no se ha desarrollado, lo malo es que no se ha puesto en práctica, y podría poner muchos ejemplos. Yo solo siempre pongo el que a mí me parece más grave de todos, y es que la gran mayoría, la enorme mayoría, el 95% probablemente de los chavales musulmanes que están escolarizados en España no tienen derecho a clases de religión islámica, mientras en la enseñanza pública, me refiero, mientras los católicos sí tienen. Y yo creo que primero eso es un incumplimiento de los acuerdos, que tienen rango de ley, y segundo, que es un mal negocio para los jóvenes musulmanes, para sus padres, y también para el resto de los españoles o de los que vivimos en España. Es un mal negocio. ¿Por qué? Bueno, porque es preferible que los jóvenes aprendan el Islam a través de un profesor acreditado, digamos, en la escuela pública, que no que se pongan a buscar en Internet cómo es su religión y encuentren a veces cosas que no es lo más recomendable. Porque de lo que sí estoy seguro es que mucho más que los católicos o que los jóvenes que son de familia católica, los jóvenes musulmanes tienen una enorme curiosidad por su religión, en todas cosas porque ven que se habla de ella todos los días o casi todos los días en los medios de comunicación, que no se habla de ella de forma positiva, que se asocia a la violencia y al terror, y ellos quieren saber si es verdad, si no es verdad, cómo es su religión, etcétera. Es decir, la curiosidad de los jóvenes musulmanes, el interés de los jóvenes musulmanes por su religión, vayan a ser o no después practicantes, eso es otra cosa, es enorme. Y yo creo que ese interés primero hay que satisfacerlo a través de las clases de religión en la escuela pública. Y esto no sucede. Últimamente hablan de un proyecto de poner en marcha una universidad islámica. Es decir, que los alumnos o los chavales de segundas generaciones tienen carencia de conocimientos de cara al Islam en las bases, que es instituto, primaria, y vamos a saltar directamente a una universidad. Pienso que es una paradoja. Destinadas a un público muy diferente, es decir, la universidad se dirige, está orientada a jóvenes musulmanes adultos con un buen conocimiento del árabe, puesto que en un principio va a ser en árabe. Es una universidad virtual que además no está ni mucho menos dirigida a un público específicamente
española, sino yo diría que a un público europeo. Y es una universidad que no va a tener reconocimiento oficial por parte de las autoridades españolas y que se crea, digamos, en asociación con la Universidad Islámica de Minnesota, en Estados Unidos, que existe desde hace unos 10 años y que tiene evidentemente alumnos y estudiantes, que esta universidad norteamericana no es una universidad virtual. Y el objetivo es que pues jóvenes musulmanes en Europa que ya tienen una cierta formación, que conocen el árabe, puedan conocer y aprender mejor su religión. Su sede, porque va a tener una pequeña sede física, va a estar en San Sebastián, en Guipúzcoa, y en el País Vasco español, y su rector o su director es Rashid Butarbus, que es yo creo que un teólogo o ideólogo de un movimiento islamista marroquí de oposición a la monarquía, que se llama Justicia y Espiritualidad. Eso es el nombre en árabe, efectivamente. ¿Sí? Y yo lo que también creo es que, aunque no lo quieran reconocer o decir abiertamente, digamos, la doctrina islámica que se va a impartir a través de esa asociación, pues está en buena medida inspirada o conectada con la doctrina de esta asociación marroquí, o de este movimiento marroquí que se llama Justicia y Espiritualidad, que es un movimiento importante en Marruecos, pero que no es legal, porque se opone a la monarquía y sobre todo se opone a reconocer al rey como comendador de los creyentes, es decir, exactamente, como jefe espiritual de los musulmanes marroquíes. Desde tu punto de vista, Ignacio, ¿puede ser un instrumento interesante esta universidad? Yo, todo lo que combata al salafismo y al wahabismo me parece interesante. Se le puede reprochar algunas cosas a Justicia y Espiritualidad, pero hay una cosa que sí tiene clara: son grandes enemigos de los salafistas en todas partes. Y su doctrina está en el polo opuesto del salafismo, del wahabismo, y en ese sentido me parece interesante, porque creo que el salafismo que nos viene de Arabia Saudí pues ha causado muchísimo daño al Islam. Yo no voy a decir que el salafismo en ninguna de sus versiones es terrorismo, ni mucho menos, pero sí es verdad y está ampliamente demostrado que el salafismo es muchas veces la antesala del terrorismo. Es decir, que hay jóvenes musulmanes que se hacen salafistas y que a continuación dan un paso siguiente, que es ya la apuesta por el yihadismo. En fin, hay casos incluso muy conocidos porque les parece que el salafismo se queda corto y entonces dan el siguiente paso. Los que se hacen sufíes, por ejemplo, no acaban nunca siendo yihadistas. Los que se hacen salafistas acaban, a veces, no todos, la mayoría no, acaban a veces siendo yihadistas. Así que todo lo que sea oponerse al salafismo me parece bien. Volvemos al libro. Hay aproximadamente 20.000 conversos en España. Bueno, esas cifras no las tengo yo, son las cifras que da, creo recordar, el Observatorio Andalusí, no recuerdo la cifra exacta, pero yo doy la cifra ahí del Observatorio Andalusí. En España hay dos tipos de conversos al Islam. Sí, hay gente mayor de mi edad que se convirtió, sobre todo en Andalucía, se convirtió en el arranque de la transición democrática española. Están muchos de los que fundaron Junta Islámica, que está hoy, es una asociación musulmana que está en Córdoba, y se convirtieron porque asociaban a la Iglesia Católica con el nacionalcatolicismo, tan vinculado al régimen de Franco, y era gente que quería llegar a Dios, pero sin pasar por la Iglesia Católica, sin pasar por una iglesia que había estado vinculada con la dictadura y con el franquismo. Esa es una generación que tiene su edad y que yo creo ha cumplido un papel positivo en el desarrollo del Islam en España. Y después hay jóvenes conversos que muchas veces no han tenido ningún tipo de relación con el Islam y que un buen día se hacen musulmanes. Aquí vemos dos tipos de jóvenes conversos, unos que son la mayoría, que tienen vidas muy desestructuradas, que han tocado las drogas, que han trapicheado, que han pequeños robos,
etcétera, y que buscan enderezar su vida y a veces acaban viendo conozco casos pues de unos que iban a un gimnasio y conocieron ahí a otros musulmanes y empezaron a hablar y al final se hacen musulmanes y reorganizan su vida en función de una creencia religiosa y evidentemente renuncian a las drogas, al robo y todo esto. Bueno, está bien. Hay algunos algún caso que abraza el Islam con demasiada fuerza, yo diría, y sobre todo que abraza versiones erróneas y equivocadas del Islam y que opta ya por y después hay otros jóvenes que hace probablemente 30 años se hubiesen hecho trotskistas, maoístas, etcétera, que creen que quieren luchar contra la globalización y el capitalismo salvaje, como dicen, y que creen que hacerse yihadista es luchar contra la globalización y contra el capitalismo y se hacen yihadistas. Y yo creo que esos están todavía más equivocados porque el Islam tiene muchas cosas, pero no creo, yo diría incluso que es probablemente, desde luego, es más compatible con el capitalismo que el cristianismo o que el catolicismo, que también son compatibles, evidentemente, pero el Islam es una religión absolutamente compatible no rechaza para nada el capitalismo. Creo que hacen una interpretación completamente equivocada y errónea del Islam. Pero yo conozco un par de casos en Cataluña de una joven chilena que se radicalizó y se hizo musulmana radical y ha pasado una temporada en la cárcel, y conozco también el caso de un joven paraguayo que, en fin, gente que probablemente prácticamente ni había oído hablar del Islam en su vida y que no solamente se hacen musulmanes, sino que se hacen musulmanes radicales. Más radicales que los propios musulmanes, y eso es peligroso. En general hay que desconfiar de los conversos en casi toda la religión. En toda la religión. Suelen querer demostrar suelen querer recuperar el tiempo perdido cuando no fueron de esa religión, ¿no? Y eso hay que desconfiar un poco. Es decir, permíteme que añada esto, aquí tenemos también una idea completamente equivocada en general, no digo solamente en España, sino en Europa, de los musulmanes. El Islam es como el cristianismo, es absolutamente plural, hay de todo en el Islam. Tenemos, desgraciadamente, vemos a esta religión a través del prisma del terrorismo, del yihadismo, etcétera, y por eso tenemos una visión errónea y equivocada del Islam y de los musulmanes. Es decir, respetar las creencias del otro. Por supuesto, es un camino muy, muy largo y muy dificultoso. Y más ahora. Dado a la situación que vivimos ahora. Para finalizar esta primera parte, Ignacio, ¿cuál es la perspectiva que tienes después de este libro? Me refiero, ¿llegará a ser un referente en esta materia del Islam en España? No lo sé, tengo que reflexionar sobre. Ahora he acabado un poco las presentaciones del libro y he estado en muchos sitios de España, hablando en universidades, en fundaciones, etcétera, presentando y hablando de mi libro o dando entrevistas, y ahora veré cuál es el siguiente paso. La verdad es que no lo tengo decidido, y además, como un libro es muy absorbente, si yo pudiera me gustaría dedicarme a escribir libros toda mi vida, pero plantea varios problemas. Primero, se gana muy poco dinero con los libros. Y segundo, son muy absorbentes cuando uno quiere tener también vida familiar. Así que tengo que negociar con la familia qué es lo que haré. Y recorrido por España, ¿hay mucha aceptación en sectores concretos sobre el libro? Bueno, es decir, yo juzgo por dos cosas, fundamentalmente por la cantidad de invitaciones que he tenido para presentar el libro, y creo que todavía habrá una más antes de fin de año, por un lado, y es decir, me he estado en muchísimos sitios, en universidades, en centros culturales y en fundaciones, y también por la cantidad de medios de comunicación que me han pedido entrevistas, y la cantidad de críticas que se han publicado sobre el libro en la prensa. En general, no todas, pero en general bastante positivas. Pues nos alegramos, Ignacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Voces para el Cambio es un espacio radiofónico producido por Malacat Radio en colaboración con la Casa Encendida de Madrid.